Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente al canal para revisar lo ocurrido durante esta jornada, principalmente con Portugal frente a República Democrática del Congo y también lo recientemente ocurrido entre Inglaterra y Croacia, uno de los duelos más esperados, ¿cierto? Como dos selecciones bastante potentes en esta fase de grupos. Empezando con Portugal, la verdad sorprendente el resultado, pero lo cierto es que el juego evidenció que Portugal dominó, por supuesto, las mejores situaciones a través de, sobre todo, su núcleo duro del mediocampo con Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernández, las incorporaciones de Joao Cancelo y también Nuno Méndez en ataque. Pero siento que dependió demasiado de lo que pudiesen hacer, digamos, para favorecer a Cristiano Ronaldo. Ya, lo mismo hizo Argentina, favoreciendo a Messi para que se luciera, él lo hizo, pero siento que Cristiano Ronaldo ya no es ese jugador que puede lucir por sí mismo. Tienen que jugar para él. Estuvo casi como un delantero centro clásico, 9 esperando que le llegaran las jugadas, y él no las supo definir, o bien fue bloqueado por un bloque muy bajo de Congo que hizo lo que tenía que hacer. Sabía que no estaba en igualdad de condiciones contra el equipo de Roberto Martínez, así que no le quedó otra que armar, digamos, una franja de 5 defensas, luego 3 mediocampistas bastante móviles, y los dos delanteros referencia, Joan Ibiza y Cedric Bagambú, que demostraron ser bastante autosuficientes para generarle peligro a Portugal. Eh, Como se pudo ver, Joao Neves apareciendo como ese volante imprevisible, ¿cierto? Indetectable, como también lo hace en el Paris Saint-Germain, y a pesar de su baja estatura, logrando un gol de cabezazo. Algo que no es nuevo, pero que sorprende, ¿cierto? Un jugador que uno no esperaría que tuviese esas apariciones, pero las consigue. Y apenas 5 o 6 minutos ya Portugal ganaba 1-0. Se pensaba que tras eso Portugal iba a ratificar el dominio y conseguir más goles muy rápidamente, pero nada más lejos de la realidad. República Democrática del Congo, con sus armas, por supuesto, sus recursos, sobre todo en estos dos delanteros de mucha calidad como Joan Ibiza del Newcastle y Cedric Bagambú, lograron hacerle mucho daño a la defensa portuguesa, que para mí contó con una dupla algo inédita, Araujo con Renato Veiga. La titular para mí vendría siendo Rubén Díaz con Gonzalo Ignacio. Esa para mí es como la dupla titular, en este caso no se vio eso. Y fueron bastante vulnerados, sobre todo en el primer tiempo. Y justamente antes de terminar el primer tiempo, la última jugada, centro, y aparece solo Joan Ibiza. Sorprende que Portugal tuviese esa distracción en la marca, y así el delantero ex Brentford, donde hizo las mejores campañas, y ahora en el Newcastle, quizás con un poco de peor rendimiento, pero eso da igual. En la selección los jugadores muchas veces mejoran su rendimiento, están más motivados, y en este caso definió bastante bien por juego aéreo. Y en el segundo tiempo, un poco más de lo mismo. Congo sostuvo su plan de partido, trató de seguir vulnerando la defensa de Portugal. Portugal quizás con el ingreso de Conceição se vio mucho más punzante por el sector derecho, donde estaba antes Fernando Silva, quien además fue amonestado, entonces tenía toda la lógica ese cambio. Pero luego siento que se respetó demasiado la leyenda de Cristiano Ronaldo. Querían todos abastecerlo para que él concluyera las jugadas, y de pronto no hace falta. O sea, si otro está más capacitado para concluir una jugada, quizás desde fuera del área o inventar algo, yo creo que tiene todo el derecho a hacerlo, porque al final juegan los 11 jugadores. Esto es un equipo, y tienen que hacer lo que mejor convenga para el colectivo, y no tan solo para hacer lucir a un jugador. Así que esas son las conclusiones de este partido. Portugal, es verdad, por ahí deja ir 2 puntos, pero lo cierto es que el duelo contra Colombia, sobre todo, y también Uzbekistán, parece que no van a ser tan diferentes, dado el plan de partido que se espera de estas otras dos selecciones, que veremos qué nos proponen cuando jueguen ahora entre sí. Y luego, por cierto, comentar lo que fue Inglaterra, una de las selecciones más esperadas. El caso del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, teniendo a casi todas sus estrellas a disposición desde el comienzo, salvo quizás Bukayo Saka, que luego terminó ingresando, y digamos, el que lo hizo primero fue Noni Madueke. El resto, equipo estelar.
Quizás por ahí la inclusión de John Stone sorprende, porque venía de hacer muy pocos minutos en Liga con el Manchester City y sin embargo fue titular de inmediato junto a Henry Konsa, que sí que es un inamovible. Y de ahí en más, un equipo bastante lógico, con Declan Rice, Elliot Anderson, se sabía que iban a hacer el doble pivote. Jude Bellingham, sabemos que no es un 10, pero sí ocupa ese lugar en el campo. El del el volante, ¿cierto? Eh, bueno, los tres son box to box, pero el que tiene mucha más llegada al área contraria, ¿cierto? Es Jude Bellingham, el volante del Real Madrid. En el caso de Croacia, también un planteamiento bastante interesante porque Iván Perisic, pese a su veteranía, es un jugador que tiene una resistencia descomunal. Si hubiese que describir a un jugador que por su físico se ha mantenido en la máxima élite compitiendo y sobre todo a nivel de selección, que cuesta más todavía, es Iván Perisic por esa banda izquierda y el lateral nominal o tercer central era Josko Vardiol, que también sorprende que se haya recuperado a tiempo para el Mundial porque en las últimas fechas en Inglaterra estuvo lesionado. Y bueno, sorprende también que Luka Modric haya entrado poco en juego. Un jugador, por supuesto, que ya está dando sus últimos bailes, por así decirlo, sus últimas participaciones a nivel de selección. Y bueno, yo creo que fue en parte también absorbido por el mediocampo que propuso Inglaterra. Y precisamente no fue quizás con tanta creación de juego lo que sí generó la superioridad en el caso de Inglaterra. Ya lo vieron, Harry Kane con un lanzamiento penal, en primera instancia tapado por Livakovic, luego convertido a instancias del VAR por adelantamiento del portero croata. Pero no tardó en reaccionar Croacia, un equipo también muy atrevido, en este caso a través de Baturina, jugador del Como de Italia. Luego a través del juego aéreo, quizás un poco usando las clásicas armas del fútbol inglés, juego aéreo y luego contraataque rápido, porque bueno, Croacia a todo esto logra empatarlo nuevamente a través de Sucic, pero, perdón, a través de Musa, su centro delantero. Sucic es el volante, pero Musa fue el que consigue el 2-2 a pase justamente de Perisic. Había ahí, por ahí quizás una pequeña duda si es que estaba o no en posición reglamentaria. Lo cierto es que sí estaba. Y 2-2 en el primer tiempo, realmente un muy buen partido por el atrevimiento de Croacia y también, por cierto, digamos, la responsabilidad que tenía Inglaterra por ser en el papel el gran favorito y el equipo que tenía mayores y mejores figuras. Pero luego Inglaterra consigue, casi por un arresto individual también, jugada muy rápida, aprovechando espacios, por esto, porque Croacia intentó ir en busca de la victoria, dejó espacios atrás, y es Jude Bellingham, que a través de su potencia física llegó al área contraria, definió muy bien, consigue el 3-2 y son, al igual un poco que Argentina, en este caso, gracias a los arrestos individuales, en este caso Inglaterra contiene mucho más calidad individual para hacer diferencias por sí mismos. Primero Harry Kane, luego Jude Bellingham. Y luego siento que el mediocampo de Inglaterra se cae un poco con la salida de Declan Rice, que es el sostén del equipo, pero también se entiende que son jugadores que en el caso de Declan Rice jugó casi todos los partidos que pudo disputar, porque juega obviamente casi todo en la Premier y también llegó a la final de la Champions. Entonces es un jugador que venía con un desgaste importante. Thomas Tuchel decide cambiarlo y a partir de ahí Croacia intenta sobre todo llegar y ve muy cercano un empate. Estaban 3-2, no era algo tan imposible de lograr, pero ahí es donde también Tuchel mueve la pizarra, mete a Bukayo Saka que venía fresco, mete a Marcus Rashford y ahí por las orillas, ¿verdad? Llega el definitivo 4-2 y que termina prácticamente sentenciando el encuentro a favor de Inglaterra, pero aún así Croacia con mucha dignidad, con mucho amor propio, siguió buscando, pese a que obviamente el partido ya se le había escapado. Zlatko Dalic, que ha hecho un trabajo impresionante, porque desde Rusia 2018, con esa primera generación que llega a la final, jugando todos los partidos de alargue, salvo la final, por supuesto,
Y luego llegando también a jugar los 7 partidos de Qatar 2022, casi con una misma base de jugadores, obviamente renovando algunos, pero es un mérito tremendo lo de Croacia, que ya tercera participación, digamos que espera ser exitosa, porque sabemos que en Brasil 2014 se fueron en fase de grupos, pero a partir de ahí una selección que siempre ha competido, pese a tener, digamos, una, un espacio o un conjunto reducido de jugadores sobre los cuales elegir. Así que esas son las impresiones. Quizás el primer gran partido que, tanto en el papel como en la cancha, respondió a todas las expectativas. Ahora, ¿verdad? Croacia tiene que jugar contra Ghana. Quizás ese sea el duelo directo para definir al segundo lugar. E Inglaterra, ya encaminando clasificación, disputará su segundo partido contra Panamá, que se espera que obviamente gane el equipo inglés, pero por supuesto esto es una realidad, el partido hay que jugarlo, pero arranca claramente como el favorito. Así que eso de mi parte, ha sido un video un poco más largo, pero teníamos claro dos potencias que revisar. El caso de Portugal, decepcionante, pero ya se vio lo que ocurrió. E Inglaterra con Croacia también un gran partido. Para mañana, por supuesto, quedará el resumen, quizás un poco más breve de Ghana con Panamá, dando unas impresiones generales, unas pinceladas. Y por supuesto el Colombia-Uzbekistán, que están esperando también todos los hermanos colombianos, el último sudamericano en entrar en cancha. Así que les agradezco las visualizaciones, el que compartan, el que les haga, digamos, sentido ver todo este contenido. Esperemos mejorarlo cada día y llegar a mucha más gente. Que estén muy bien, un abrazo.